Hola a todos. Hoy nos acompaña Alex Kreiner, analista de mercados, autor y exgestor de fondos de cobertura, para hablar sobre lo que está ocurriendo entre los países de la OTAN y Rusia. Así que gracias. Ante todo, gracias por venir. Siempre es un placer, Glenn. Encantado de acompañarte hoy y un cordial saludo a tu audiencia. Bueno, estamos viendo algunos acontecimientos importantes ahora, al menos eso parece, en la guerra por delegación en Ucrania. Pokrovsk ha caído, o al menos está en sus etapas finales, muy rápidamente. Vemos que Mirnograd está siendo rodeada. Es posible que los ucranianos puedan abrirse paso, algunos de ellos, desbloqueando las partes del norte. Pero aún así, ¿qué tan significativo crees que es la caída de Pokrovsk y la inminente caída de Mirnograd? Creo que es extremadamente significativo, porque según tengo entendido, después de Pokrovsk no hay mucho entre la República de Donetsk y el río Dnieper. Hay una larga extensión de campos agrícolas, y no creo que existan líneas defensivas sustanciales allí. Así que después de Pokrovsk, los rusos tienen prácticamente campo abierto hasta el río Dnieper. Y luego está la duda de si hay defensas significativas en esa zona. Podríamos ver un avance muy rápido de las tropas rusas hacia el Dnieper, algo que se suponía que nunca debía ocurrir. Recuerdo varias entrevistas y debates de líderes occidentales, funcionarios occidentales, ya sabes, los que dirigen al gobierno de Ucrania, diciendo, no debéis perder Odessa y no debéis permitir que los rusos lleguen al río, refiriéndose al Dnieper. Ahora parece que esto podría suceder bastante pronto, y creo que eso podría llevar al colapso en Kiev. Eso significaría el fin de todo el proyecto Ucrania. Game over for the whole project Ukraine. Bueno, ahora se puede ver el cinturón defensivo de ciudades, que de nuevo funciona como una línea de fortificación, ya que los ucranianos pueden utilizarlo como centros logísticos. Pueden albergar muchas tropas, acumular una masa crítica, lanzar contraataques, todo eso. Pero en todo este cinturón defensivo, si vas desde Pokrovsk, puedes llegar a Kupiansk o Lyman, Kostiantynivka, Kharkiv, todo este cinturón de importantes centros logísticos. Sin embargo, todos están bajo presión ahora. Bueno, no Kharkiv, por supuesto, pero sí Kupiansk, Lyman, Kostiantynivka. Incluso en el frente de Zaporilla se ve a los rusos avanzando más rápido, a una velocidad increíble ahora, lo que en cierto modo echa por tierra ese nuevo argumento que hemos oído en la OTAN, que Rusia solo ha tomado un 1%, que la guerra está en un punto muerto. Pero, ¿cómo ves el colapso más amplio aquí? ¿Crees que si cae uno, los demás también caerán? Porque especialmente Kupiansk se ve muy mal en este momento. Es difícil decirlo, pero creo que sin duda va a acelerar el colapso de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Porque tienes razón, Pokrovsk es un centro ferroviario muy importante, un importante centro logístico para las defensas ucranianas. Y también una red de autopistas, ya sabes, están conectadas a través de Pokrovsk. Así que, con la pérdida de eso, es una ganancia estratégica para los rusos. Es casi como perder la reina en una partida de ajedrez. Y tienes razón, al parecer los rusos están avanzando aún más rápido, de forma aún más espectacular, en la región de Zaporilla. Así que creo que será mucho más difícil para las potencias occidentales que respaldan al gobierno ucraniano mantener la narrativa de que la guerra está en un punto muerto, de que podrían revertir la situación, de que podrían derrotar a los rusos. Los rusos están perdiendo a muchos hombres, pero aún así siguen avanzando. Está claro que el ejército ruso está ganando fuerza, no perdiéndola. Incluso en tamaño, en cuanto al tamaño, el ejército ruso está creciendo, lo que podría indicar que se están preparando para una gran ofensiva, quizá hasta el río Dnieper. Creo que esto supondrá una derrota completa y total del proyecto Ucrania. Y luego, en lo que respecta a Ucrania, eso podría estar cerca del final de la guerra. Así que, quizá en cierto modo, sea una buena noticia para el pueblo ucraniano.
El gobierno de Kiev tendrá que cambiar, tendrá que volver a la órbita de Rusia. Pero eso sería una derrota para la OTAN, para la Unión Europea y para Gran Bretaña. And for the European Union and for Great Britain. I'm not putting the United States into that same category because it's very clear. No estoy poniendo a Estados Unidos en esa misma categoría porque está muy claro que Donald Trump ha sacado a Estados Unidos de ese conflicto, lo cual, como sabes, no fue algo limpio, evidente ni quirúrgico. La implicación de Estados Unidos en el proyecto Ucrania ya se había preparado y amañado de tal forma que resultara difícil para Trump simplemente decir, vale, adiós, hemos terminado con esto. Así que llevó un tiempo, pero creo que el momento decisivo llegó cuando Trump se negó a ofrecer una garantía de seguridad a Kiev, porque ese era el detonante de la Tercera Guerra Mundial, es decir, de un conflicto abierto entre Rusia y Occidente en su conjunto, y Trump dijo que no. Así que ahora lo único que les queda son medidas de pura desesperación. Así que el último mohicano, Emmanuel Macron, todavía quiere ingeniárselas para enviar tropas francesas a Ucrania. Pero ya sabes, sin la garantía de seguridad de Estados Unidos, no lograrán absolutamente nada, aparte quizá de que los maten. Y si nos guiamos por los precedentes históricos, creo que la idea que tienen los europeos, como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es que vamos a meternos en un buen lío y que los estadounidenses no podrán simplemente dejarnos solos. Tendrán que venir a defendernos. Así que esto es todo lo que tienen por ahora, ¿no? Y su apuesta es que Trump no podrá resistirse a las llamadas para venir a rescatarlos. No lo sé. ¿Esa apuesta podría salir bien o no? That gamble might work out, it might not work out, but even if it did, even if somehow Pero incluso si lo hicieran, incluso si de algún modo en el último momento consiguieran involucrar a Estados Unidos en esa guerra, eso aún no sería suficiente para darle la vuelta a la situación. Quiero decir, ya sabes, Obama en 2014 se negó a iniciar una guerra contra Rusia porque entendieron que Rusia tiene una dominancia escalatoria en esa región, que ganar contra Rusia sería extremadamente improbable. Y creo que hoy en día haría falta un milagro. Y no sé qué tipo de milagro sería ese. Ya sabes, los occidentales son buenos usando las imprentas, pero no se pueden imprimir la logística, no se puede imprimir el armamento, no se pueden imprimir las tropas, no se puede imprimir una fuerza aérea, una defensa aérea y todas esas cosas. Hay que tenerlas y deben estar integradas, y eso simplemente no existe. Así que incluso si Estados Unidos de algún modo fuera coaccionado para entrar en esta guerra, creo que Occidente seguiría perdiendo. Sabes, probablemente tengas razón sobre que Estados Unidos intenta mantenerse al margen, porque parece que han hecho todo lo posible para entregar la guerra a los europeos, que la aceptaron con los brazos abiertos, lo cual fue un poco extraño. Pero ya sabes, ahora él puede decir, bueno, intenté ponerle fin, Zelensky no quiso, insistieron en seguir luchando, los europeos los socavaron, así que querían mantenerla en marcha. Así que esto, ya sabes, nosotros ya nos desentendimos de esto. Parece que él ya tiene su coartada preparada. Sin embargo, los europeos no tienen soluciones cuando las cosas van mal. Lo único que pueden hacer es un alto el fuego temporal. Pero como han dicho los rusos, eso no es paz, es simplemente una estratagema para prolongar la guerra. En realidad, en esa valoración estoy muy de acuerdo. No hay indicios de que los europeos vean un alto el fuego como una forma de poner fin a la guerra, porque ni siquiera quieren hablar de nada político, de ningún tipo de solución política en este momento. Pero, involucrar a los estadounidenses en esto y esperar que una guerra directa salve la situación, ¿es esa la única baza que les queda a los europeos? Porque yo diría que eso es un poco demasiado descabellado. Aunque quizá no, porque ahora están hablando de una guerra híbrida por parte de Rusia, con todos esos drones, aunque no haya ninguna prueba de que Rusia esté detrás de ellos. Todo se presenta ahora como prueba de una guerra híbrida que debemos afrontar. Así que, aunque no tengamos la potencia de fuego, parece que estamos muy dispuestos a unirnos a la lucha contra Rusia. De nuevo,
No estoy seguro de si solo están golpeándose el pecho o si realmente esperan provocar algún tipo de crisis para involucrar a los estadounidenses. Well, yes, I think that's the only leg they have to Bueno, stand sí, on. ya sabes, creo que es la única baza que les queda. No veo ninguna otra solución en absoluto. Pero creo que el liderazgo europeo, el liderazgo de la UE, los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Alemania, también sufrirán una derrota catastrófica en casa. Así que hay una cierta desesperación por no reconocer la realidad y simplemente mantener esto en marcha el mayor tiempo posible. Y creo que quienes son los verdaderos instigadores de esta guerra, en mi opinión, es la oligarquía financiera en el eje de Londres, París y Wall Street. Mientras la guerra continúe, consideran que todavía existe la posibilidad de que Rusia caiga en algún tipo de crisis. That Russia might fall into some kind of a crisis. Vladimir Putin might be assassinated or die while in office. Vladimir Putin podría ser asesinado o morir mientras esté en el cargo. Ya sabes, podría pasar algo malo, lo que tal vez abriría una oportunidad para ellos, algún tipo de ocasión para intentar infiltrarse de nuevo en Rusia, organizar una operación de cambio de régimen, llevar a alguien como María Corina Machado, ya sabes, al Kremlin. Eso abriría de par en par las puertas de Troya y entonces podrían apoderarse de Rusia. Y luego, ya sabes, el sueño continuaría, porque Rusia en Rusia contra China, Ucrania, y la Rusia. German breibt a gig Kathman, Ketzel Control, Utah Green. Their big prize, which is control over the whole Eurasian continent. Well, that's a long shot dream, but it is possible for as long as the Bueno, ese es un sueño poco probable, pero es posible mientras el conflicto continúe. Y por eso tuvimos aquel proyecto Alchemy en el Reino Unido, que se estableció al comienzo de la operación militar especial en 2022. Un grupo de académicos británicos, agentes de inteligencia y generales del ejército, elaboraron básicamente un documento de política estratégica en el que subrayaban, en varios puntos, que la clave, el imperativo, era mantener a los ucranianos combatiendo. Y esto, ya sabes, coincidió con la visita de Boris Johnson a Kiev cuando la paz ya estaba prácticamente alcanzada, casi completamente acordada en todos sus detalles. Agreed upon almost completely in every detail. And then Boris Johnson came to Kiev and convinced. Y luego Boris Johnson fue a Kiev y convenció a Zelensky y a su gobierno: no firméis ninguna paz, os respaldamos, luchad hasta el final. Así que, después de 1 o 2 millones de hombres ucranianos, podrían encontrarse en serios problemas, porque han hecho muchas cosas mal. No podrán ocultar su papel, ni fingir que esto fue solo un conflicto entre Ucrania y Rusia. Y creo que también perderán el privilegio de escribir la historia de esta guerra, lo cual es extremadamente importante. Porque si hubieran prevalecido, podrían haber escrito la historia diciendo: oh, ya sabes, el malvado Putin quería reconquistar el imperio soviético y por eso quería obtener territorio ucraniano. Y todos los matices que llevaron a la guerra podrían quedar barridos bajo la alfombra. Tal como están las cosas, creo que el otro bando será quien escriba la historia de esta guerra. Y muchas de las personas que hoy están en el poder en Europa dejarán de estarlo. Llamémoslo la fuerza reaccionaria. Ese grupo ganará una gran credibilidad. Ya sabes, la gente que ha estado en contra de la guerra, en contra de las políticas de emisiones netas cero, en contra de destruir los gasoductos, en contra de cerrar las centrales nucleares. Porque ya sabes, la transición energética que se impuso a las naciones europeas forma parte de ese conflicto. Así que todo ese castillo de naipes se derrumba y alguien tendrá que asumir la responsabilidad. Me alegra que hayas mencionado el aspecto económico, porque una vez más, esto no se libra únicamente en el ámbito de la geopolítica. Hay una enorme cantidad de intereses económicos en juego, y por eso, por supuesto, la oligarquía está bastante ansiosa por mantener esta guerra en marcha. Y como dijiste, su única misión es mantener la guerra en marcha. Esa es también mi impresión, porque por muy mal que vayan las cosas en el frente, la
is que er lengni troward, je prothwishing the forward. War will be damaging to Russia, and indeed it is always harmful to have a long. Y de hecho, siempre es perjudicial tener una guerra larga y prolongada. Pero mientras se pueda mantener la guerra en marcha, se considerará una victoria. Por eso el colapso actual está causando mucho pánico en muchos rincones de Europa. Sin embargo, solo quiero preguntar por los distintos futuros económicos que dependen de esto. Es decir, el resultado de la guerra, ¿hasta qué punto afectará al acceso a los recursos, las deudas y las cadenas de suministro? ¿Cómo se verá afectado el poder económico por este aspecto? En actitudes en el político. Well, for the West, it's going to be catastrophic. Bueno, para Occidente va a ser catastrófico porque ya sabes, el sistema financiero occidental está absolutamente hambriento de garantías. Y sin nuevas garantías, todo lo que tienes es dinero impreso de la nada, sin respaldo alguno, lo que conduce a la hiperinflación. La hiperinflación básicamente significa el colapso de la sociedad. Hay muchos precedentes de esto. Si miras la República de Weimar en Alemania hace 100 años, o el colapso de la Unión Soviética, creo que desmare sean precedentes veiteres de intentar predecir el futuro de futuro de la Unión Europea. Creo que esto sostiene un madiger ni sport toward mad. I think that the United States has a much better maneuvering space. I think that they will probably be able to. Creo que probablemente podrán sortear esta crisis en buena medida. Pero en lo que respecta a la Unión Europea, la OTAN y el Reino Unido, esto va a ser desastroso, absolutamente desastroso. Para Ucrania, sin duda será una mejora. Ucrania ha sido una de las economías con peor desempeño del mundo desde que obtuvo la independencia en 1991, quizá la peor. Al menos entre 1991 y 2014, Ucrania fue la economía con peor desempeño del mundo. Ahora ha quedado devastada. Su población ha pasado de unos 51-52 millones en 1991 a creo menos de 25 millones en la actualidad. To, I think, less than 25 million today. Much of its industry has been destroyed. Gran parte de su industria ha sido destruida. Perdieron a millones de hombres, muertos en combate, desaparecidos, heridos sin posibilidad de recuperación, ya sabes. Así que están en un punto bajo, desde el cual será relativamente fácil lograr un resurgimiento económico para Ucrania. Y creo que eso debería ser un momento muy esperanzador, porque el potencial de integrarse con lo que podríamos llamar el mundo multipolar es enorme. Sin duda, van a llegar inversiones muy importantes a Ucrania desde China y desde Rusia, posiblemente del Banco de los BRICS. Ya veremos. Eso no va a ser inmediato, pero podría suceder con relativa rapidez. Y te daré un ejemplo asombroso de cómo pueden cambiar las cosas si existe la voluntad de hacerlo, la voluntad política. Hace unos 4 años, o menos de 5, Azerbaiyán emprendió un gran proyecto para desarrollar su infraestructura. Yo estuve allí en la Conferencia Económica Euroasiática de Verona en 2022, cuando estos proyectos estaban comenzando. En ese momento mi impresión fue, vaya, este es un momento muy esperanzador. La gente estaba discutiendo ideas y proyectos de desarrollo económico muy concretos y constructivos. Desde entonces hasta ahora, Azerbaiyán ha construido 4.000 kilómetros de autopistas y 447 puentes. They built 447 bridges. They've built something like. Han construido algo así como 50 túneles, uno de los cuales es el segundo túnel más largo del mundo, además de 16 viaductos. Y todo esto se construyó en menos de 5 años. El coste total de toda la inversión fue de unos 5.000 millones de dólares. Así que esto es lo que puede suceder cuando los recursos de una sociedad no se desperdician en la guerra. Ahora bien, no estoy hablando de Azerbaiyán como tal. Alguien podría decir que todo esto es controvertido y que no confiaría en Azerbaiyán lo que sea. Solo estoy hablando de lo que se puede lograr cuando se destinan los recursos y las inversiones de una sociedad a usos productivos, al desarrollo de infraestructuras, industrias y demás. Y por eso, ya sabes, Ucrania va a ser un país extremadamente importante para la integración euroasiática, porque está en el Mar Negro.
Morant que Brait. It's a buffer between East and West. It has one of the world's largest. Tiene uno de los mayores potenciales agrícolas del mundo, con tierras extremadamente fértiles y recursos de carbón y energía. Así que es un país rico, salvo que ya sabes, bajo la tutela occidental, toda la sociedad ha sido diseñada precisamente para este momento, solo para usarla como un arma contra Rusia. Si se hubiera utilizado para mejorar la vida del pueblo ucraniano, habrían sido posibles resultados muy diferentes. Y creo que una vez que esta guerra termine, una vez que este proyecto Ucrania haya sido finalmente derrotado, a partir de ese momento ese tipo de desarrollos van a ser muy posibles. Creo que con la ayuda de Rusia, Bielorrusia y China, esos desarrollos despegarán de verdad. Y probablemente dentro de 20 o 30 años, Ucrania será un lugar completamente diferente. El exasesor de Zelensky, Arestovich, comentó una vez en una entrevista que la gran ironía es que los dos únicos países que habrían luchado por Ucrania habrían sido Rusia y Bielorrusia. Pero, por desgracia, claro, ahora están en el bando contrario. Sí, pero es interesante que seas optimista respecto a la recuperación de Ucrania, porque bueno, es difícil mantener el optimismo ahora cuando uno observa la enorme devastación que está ocurriendo. Y de hecho, señalan el tamaño de Ucrania. Y ya sabes, esto es importante porque al ver todo el caos que está sufriendo y tener en cuenta los millones de personas que viven allí, uno se hace una idea de la magnitud de la terrible situación humanitaria. Pero en relación con eso, resulta interesante que la energía se haya convertido en un componente clave de esta guerra, en cuanto a cómo cada bando concibe ahora la victoria. Por supuesto, Rusia ve el colapso de este cinturón defensivo como una forma de intensificar realmente la marcha hacia el oeste. Sin embargo, también vemos que en ambos bandos, los ataques a la energía se consideran la posible clave para poner fin a la guerra. Es decir, Ucrania y la OTAN están dando prioridad a los ataques contra las refinerías rusas como una manera de colapsar la economía rusa, y esto supuestamente es lo que hará que Rusia caiga de rodillas. Pero Rusia, de una manera muy significativa ahora, también está atacando la infraestructura energética de Ucrania. Especialmente en los últimos días, parece que la estrategia principal consiste simplemente en apagar las luces en toda Ucrania y dejar que todo se desmorone. Esa es la suposición. No estoy seguro de si tú lo ves de la misma manera. Por alguna razón, los rusos en los últimos días han hecho lo que no habían hecho en los últimos 4 años. No estoy seguro de por qué, pero puede que se estén preparando para un gran avance hacia el río de Dnieper, que quieran romper completamente la resistencia y poner fin a esta guerra. Por supuesto, eso es solo una suposición. Ya lo veremos. No sé por qué. He escuchado muchos comentarios al respecto y la gente dice, oh, los rusos ya han tenido suficiente. Pero no esperaría que el liderazgo ruso perdiera la compostura o la paciencia en las últimas etapas de la guerra. Probablemente haya una razón táctica para hacerlo, porque de otro modo podrían haberlo hecho en cualquier momento de los últimos 4 años. Han decidido hacerlo ahora. Ucrania se ha quedado casi completamente a oscuras y parece que todas sus centrales térmicas han sido destruidas sin posibilidad de reparación. Así que una posible explicación podría ser que se estén preparando para una gran ofensiva hacia el oeste. Lo sabremos con el tiempo. Pero yo no equipararía realmente lo que han hecho ahora los rusos con lo que han estado haciendo los ucranianos al lanzar ataques con drones contra las refinerías rusas. Los resultados de esos ataques no parecen haber logrado gran cosa. Han obtenido algunas grabaciones que han circulado por YouTube, X y demás, y eso ha servido como buen material para la narrativa de que están dañando la economía rusa. Pero estoy escuchando de personas en Rusia que apenas son conscientes de todo esto.
Y ya sabes, cuando les preguntas algo como, bueno, hay largas colas en las gasolineras, te responden, ¿qué colas? No hay colas en las gasolineras. Así que parece que la economía rusa, ya sabes, quizá esté sufriendo algún daño marginal por todo esto, pero nada irreparable. Y no parece ni de lejos suficiente como para desestabilizar realmente la economía. Y luego, ya sabes, tengo que decirlo, porque en Occidente nos han lavado el cerebro durante generaciones sobre cómo funcionan los mercados financieros y las economías. Creemos que entendemos estas cosas. Ya sabes, yo estudié economía en la universidad, me lo tomé muy en serio y pensaba que lo comprendía. Pero luego, ya sabes, si comparas los sistemas financieros occidentales con, digamos, el sistema financiero chino, China no ha tenido una crisis financiera desde, no sé, quizá los años 70 u 80. Simplemente no ha tenido una crisis financiera desde entonces. Ha habido un colapso en el mercado inmobiliario y ha habido crisis esporádicas en sectores concretos, pero nada parecido a un colapso sistémico como los que tenemos en Occidente cada pocos años. Ya sabes, pasamos tambaleándonos de una crisis a la siguiente y hemos llegado a pensar que eso es lo normal, auge, caída y así sucesivamente. Así que esperamos que ocurra lo mismo en Rusia. Y ya sabes, llevo 15 años en fondos de cobertura y probablemente durante todo el tiempo que he estado en ellos ha habido gestores de fondos de cobertura invirtiendo en posiciones cortas sobre China. Dicen algo como, oh, China, están construyendo todas esas aldeas Potemkin, ciudades donde no vive nadie y bla, bla, bla. Y bueno, ya sabes, llevan esperando el colapso de China desde hace 20 años y nunca llegó. Así que si medimos a Rusia, China y otros lugares con nuestras métricas, con lo que creemos que es normal, con lo que creemos entender sobre cómo funcionan las economías, entonces claro, vas a pensar, oh, atacamos algunas refinerías, esto y aquello, y la economía se va a derrumbar como un castillo de naipes. No, no tiene por qué ser así. Creo que una vez más, es más un deseo que un análisis responsable. Sí, es interesante. Bueno, mencionaste este ciclo de auge y caída. Siempre he pensado que la Escuela Austriaca de Economía, aunque no esté de acuerdo con todo lo que proponen, al menos ofrece una muy buena explicación de por qué estos ciclos siguen alimentándose. Y también resulta interesante ver, en el contexto, por ejemplo, de la economía china o rusa, hasta qué punto están aplicando políticas que en realidad generan este tipo de ciclo de auge y caída. Pero también es interesante que la guerra esté muy vinculada a los sistemas económicos que actualmente están siendo cuestionados. Como sabes, después de la crisis financiera global de 2008 y 2009, vimos que tanto los rusos como los chinos empezaron a reconocer la necesidad de desacoplarse un poco, o al menos crear una alternativa, porque los estadounidenses realmente no mostraron ninguna responsabilidad fiscal. Es decir, ya sabes, gastaron demasiado, pidieron demasiado prestado y entraron en crisis. Y la solución fue, vamos a endeudarnos y gastar un poco más. Ya entonces se oía a Putin hablar del dólar estadounidense como una sanguijuela, algo que absorbía la vitalidad de otras economías. Y los chinos empezaron a hablar de una economía post-estadounidense, impulsando, a partir de 2013, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Luego lanzaron China 2025, con el objetivo de asumir el liderazgo tecnológico. Estaban creando todos esos nuevos bancos de desarrollo e internacionalizando el yuan. Entonces, ¿cómo evalúas, después de la guerra en Ucrania, las estrategias económicas de Rusia, China y los países BRICS? Porque creo que Trump está dispuesto a renunciar a Ucrania, pero parece haber declarado casi una guerra a los BRICS. Lo ve como una amenaza a la primacía de Estados Unidos. Sí, correcto. Bueno, me parece claro que en gran medida las naciones del BRICS, principalmente Rusia y China, aplicarán el Sistema Nacional de Economía Política, que también se llama el Sistema Estadounidense de Economía Política,
porque ese sistema es mucho mejor para la sociedad en su conjunto. Se obtiene una prosperidad creciente, un nivel de vida más alto, industrialización y desarrollo de infraestructuras. Es exactamente lo que mencioné sobre Azerbaiyán hace unos minutos. Es lo que China ha implementado durante los últimos 40 años. Es lo que Rusia está implementando. Es lo que Estados Unidos implementó en el siglo XIX, cuando pasó de ser un mosaico de colonias a convertirse en una superpotencia mundial en unos 50 años. Being a world superpower in the space of about 50 years is the same system that under the Es el mismo sistema que bajo las políticas formuladas por Friedrich List, los alemanes implementaron después de 1870. Y en todos los casos, estas políticas dieron lugar a avances espectaculares, el desarrollo de industrias, infraestructuras, tecnologías e incluso un renacimiento demográfico en todas esas naciones. Así que espero que esto esté ahora muy bien comprendido porque ha sido defendido por personas como Lyndon LaRouche. Sé que Sergei Glasiev fue un lector entusiasta y atento de la obra de LaRouche y que esto ha influido en el pensamiento ruso sobre el desarrollo económico. Supongo que se ha extendido más allá de eso. Es la alternativa al sistema británico de libre comercio, que básicamente es una carrera hacia el abismo, en la que todos deben reducirse a una mano de obra de bajo coste, sin normas medioambientales, sin nivel de vida, sin desarrollo de infraestructuras, y así sucesivamente. Las cosas que vemos hoy en Gran Bretaña y en Estados Unidos, incluso en Europa, ya sabes, en general, una lenta y constante decadencia de la economía, el deterioro de la infraestructura, los niveles de vida que descienden cada vez más, y así sucesivamente. Creo que está claro que este es el camino que las naciones del BRICS van a seguir ahora. El problema que aún necesita resolverse es el del sistema monetario, porque el sistema monetario que tenemos actualmente es abiertamente fraudulento. Es básicamente el epicentro, el sistema que envenena casi todas las relaciones en la sociedad y las convierte en una perversión de sí mismas. Y este es más o menos el sistema que tenemos en todo el mundo y necesita ser reformado, incluso en Rusia y en China. Bueno, sé que los rusos han estado trabajando en este problema desde hace mucho tiempo y que tienen modelos, ideas y diversas iniciativas, pero no estoy seguro de que se haya llegado todavía a ningún acuerdo definitivo. Creo que la necesidad de reformar este sistema también ha llevado a la creación de cosas como el Bitcoin y las criptomonedas, porque la gente se dio cuenta de que este sistema está estropeando todo lo demás. En ese step better, que tocome yutor, el sistema nacional de Topolfinigim para el futuro de la humanidad. Y también a futuro de la paz. De hecho, vi a Sergei Glasiev hace 2 semanas en Minsk, y creo que la gente subestima hasta qué punto este pensamiento económico ha vuelto a introducirse en Rusia. Digo, ha vuelto a introducirse porque ya existía en el pasado. Muchas de estas ideas, por supuesto, comenzaron en Rusia. Luego vino Alexander Hamilton y más tarde Friedrich List, a quien realmente le gustaban estas ideas y las desarrolló, queriendo algo similar para Alemania. Pero todas las ideas de Friedrich List se recopilaron y publicaron como panfletos que se distribuyeron en Rusia. Y Sergei Witte, el ministro de Finanzas de la Rusia del siglo XIX, también impulsó mucho estas ideas. Aún así, como siempre tenemos que demonizar a nuestros oponentes, nos referimos a Rusia como una gasolinera que se hace pasar por país, capitalismo mafioso, todo eso. Y con China, usamos la palabra comunismo por alguna razón para describir lo que ocurre allí. Pero creo que acabamos engañándonos a nosotros mismos al necesitar siempre demonizar a nuestros oponentes, porque creo que esto es, llamémoslo, el capitalismo industrial o nacionalismo económico de Friedrich List. Creo que esa es la dirección principal que están tomando. Y si observas las recetas económicas, por así decirlo, de Friedrich List y del sistema estadounidense,
De repente, el modelo chino y el modelo ruso empiezan a tener mucho sentido. The Russian model starts to make a lot of sense if you look at the focus on technological sovereignty. Si observas la atención puesta en la soberanía tecnológica, sus propios corredores de transporte físico para conectar los instrumentos financieros de los nuevos bancos, el uso de monedas y el enfoque en la economía real, evitando esta financiarización, que no es más que una forma de absorber la capacidad productiva. Y como dices, también una carrera hacia el abismo, porque parte del problema es que cuanto más eficiente se vuelve, menor es el margen de error antes de que colapse. Y bueno, ya se puede ver que esto ha llegado a su fin. Así que sí, no estoy seguro de si tienes algún pensamiento final al respecto antes de que terminemos. No, I think, I agree with what you're No, saying. And, creo, ya sabes, estoy de acuerdo con lo que dices. Y creo que ha llegado el momento. Vamos a ver una bifurcación en el desarrollo del mundo. Y ya sabes, la administración Trump ha sido extremadamente controvertida, por decirlo menos. Una de las peores cosas que se pueden hacer es escuchar las declaraciones de Trump y tomarlas al pie de la letra. Pero me parece que según lo anunciado, porque lo anunciaron, Trump en realidad está intentando devolver a Estados Unidos al sistema americano. Y creo que cada vez hay más pruebas de que realmente lo están haciendo. Y parte de eso significa traer la paz al mundo. Means bringing peace to the world. And so there again, Trump's role is extremely difficult. Y así una vez más, el papel de Trump es extremadamente difícil de interpretar. Está por todas partes. En muchos momentos parece exactamente lo contrario de lo que es. Pero una de las cosas que aprendí en la Conferencia de Integración Euroasiática de Verona, en Estambul, hace unos 10 días, bueno, allí conocí a un ministro de la República Srpska. La República Srpska es una parte constituyente de Bosnia y Herzegovina, que ya sabes, no es precisamente un nombre muy conocido. Es un país casi sin salida al mar, en medio de la península balcánica en los Balcanes occidentales. Y los británicos prácticamente han amañado esa región para convertirla en el segundo frente de la guerra de Occidente contra Rusia. In the West's war against Russia. And this was extremely dangerous because Y esto era extremadamente peligroso porque, bueno, aquí es donde comenzó la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914. Y ya sabes, algunos de los mismos patrones empezaban a repetirse allí. Las tensiones aumentaban entre serbios, croatas y musulmanes. Y digamos que si esto hubiera escalado hasta convertirse en un conflicto militar, podría haber crecido hasta convertirse en una auténtica Tercera Guerra Mundial en el continente europeo. Así que, una situación sumamente preocupante, sumamente peligrosa, pero que no era un tema de conversación en los hogares de Occidente. En Occidente no se hablaba de esto en absoluto. Yo lo sé porque soy de allí, ¿verdad? Así que he estado prestando atención y he estado extremadamente preocupado de que fuera a ocurrir algo realmente malo. Estaba muy claro que era la influencia británica la que estaba creando este polvorín. Entonces, ¿qué aprendí de este funcionario del gobierno de la República Srpska? Ya había oído algunos comentarios desde Bosnia de que las cosas en realidad habían mejorado desde que Donald Trump llegó al poder. Pero, ya sabes, las impresiones, gente, estoy a Cower, así que no estaba muy seguro. En fin, había un miembro del gobierno allí y dije, tengo que ir a preguntarlo. Se llama Denis Shulic. Le pregunté, Denis, ¿lo que estoy oyendo es cierto? Y fue muy categórico. Dijo, oh sí, las cosas están mucho mejor. Desde que Trump llegó al poder, las tensiones se han reducido de manera muy notable y la diferencia es como la noche y el día. Bien, ¿por qué digo esto? Porque no podría ser algo aleatorio. Sabes, esto no podría haber ocurrido por casualidad, lo que significa que la gente en la administración Trump tenía que estar al tanto del problema. Y escuché de un político croata de Bosnia que, cuando fue a dar su primer informe al Departamento de Estado en Washington, dijo, sabes, pensé que iba a tener que explicarles dónde está Bosnia en el mapa y todo eso. Pero cuando llegó allí,
Se quedó sorprendido. Ya estaban muy bien informados y completamente al tanto de lo que estaba ocurriendo. Así que tenías que saberlo, tenías que saber lo que estaba ocurriendo allí, y tenías que tomar medidas activas para reducir las tensiones y desactivar el lugar para evitar la guerra. Así que tuvieron que ir allí y decirles a los británicos, hay un nuevo sheriff en la ciudad, vosotros os vais de aquí, nosotros tomamos el control. Y ahora él dice, estamos negociando con los estadounidenses ahora, ya no tratamos con los británicos. Y las cosas están mucho mejor. Así que, ya sabes, eso me dice que, a pesar de toda la controversia y toda la confusión y las señales contradictorias que salen de la administración Trump, en realidad están intentando evitar que estalle la Tercera Guerra Mundial, lo que corrobora lo que Kirill Dmitriev dijo hace un par de semanas. Dijo que Vladimir Putin y Donald Trump evitarán que estalle la Tercera Guerra Mundial. Dijo evitarán. No dijo podrían, deberían o pueden. Dijo evitarán. Eso, de nuevo, me indica que, quizá a nivel de acuerdos secretos y comunicaciones extraoficiales, entienden lo que está ocurriendo y están intentando contrarrestar el avance hacia la guerra. Y eso, creo que ese cambio de rumbo probablemente también implica que Estados Unidos se está apartando del modelo británico de libre comercio y está volviendo al sistema estadounidense de economía política, lo que quizá dentro de unos años será una muy buena noticia para la economía y el pueblo estadounidenses. Así que creo que es un punto de inflexión muy esperanzador en el mundo. Es solo que, ya sabes, las noticias que recibimos a través de los medios, de las redes sociales, de todos esos influencers, son en su mayoría cosas negativas. Así que creo que algunas personas están muy desanimadas y muy pesimistas. Pero pienso que hay un impulso muy importante hacia oportunidades positivas, un desentrañamiento de todas estas crisis. En fin, espero tener razón. Creo que la tengo. No te pero lo seguimos con el tiempo. Bueno, no me sorprendería que Trump quisiera volver a esto. Quiero decir, Andrew Jackson es su presidente favorito, y por supuesto estuvo presente en el apogeo del sistema estadounidense a principios del siglo XIX. Pero también es importante recordar que el sistema estadounidense existía porque Estados Unidos no podía competir adecuadamente en el libre mercado con los británicos. Por eso lo llamaban imperialismo de libre mercado, en contraposición a por qué el comercio justo se consideraba mejor que el libre comercio. Ahora que Estados Unidos está teniendo dificultades para competir con China, supongo que tiene sentido volver, de algún modo, al principio del comercio justo. En fin, muchas gracias. Glenn, gracias por la invitación. Siempre es un placer acompañarte y hasta la próxima. Gracias, cuídate.